Y arrancamos con un programa muy fuerte. Menuda responsabilidad nos toca reemplazar a Marcelo Slotoviazda, pero voy a estar muy bien acompañado, obviamente como siempre, con las columnas de José Nathanson y de Manuel Álvarez Agís. Pero además tenemos un programa muy fuerte, tenemos un programa con invitados potentes. El primer invitado de la noche será Aníbal Fernández, un personaje permanente de la política argentina, alguien que nos va a ayudar a reflexionar sobre este momento particular que estamos viviendo, el momento en el que se empiezan a acomodar las piezas dentro del tablero político. El mes de octubre que está terminando tuvo muchos eventos particulares en términos políticos. Arrancó con la famosa foto del peronismo racional, como suelen llamarse, con Massa, Pichetto, Urtubey y el gobernador de Córdoba. Siguió la semana pasada con un hecho importante que es la fractura del Frente Renovador y con un grupo que se articuló en torno a Felipe Solá. La votación del miércoles pasado también fue un parteaguas dentro del Congreso porque queda muy claro quiénes van a estar más cerca de las decisiones del gobierno nacional y quiénes dentro de la oposición van a estar enfrentados claramente. En estos días, este fin de semana, acabamos de ver en el programa del Gato a Juan Grabois y el lanzamiento de una corriente muy importante que funde a movimientos sociales con otras opciones políticas progresistas de izquierda, incluso a dirigentes del ámbito estudiantil en algo que se llamó el Frente Patria Grande. Y esta semana va a ser una noticia al promediar este mes de octubre, la foto que se van a sacar Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchik, también planteando en un escenario quizás más cercano al gobierno, en el caso de Margarita Stolbizer, o en un dirigente radical como Ricardo Alfonsín, una variante más dentro del tablero político. De esto vamos a estar hablando con Aníbal Fernández en unos minutos. Hacia el final del programa vamos a ocuparnos de un protagonista también de la semana que pasó, pero también del día de hoy, que es Nacho Levi, de La Garganta Poderosa, porque vamos a hablar de la xenofobia, de este fantasma que el gobierno está agitando. ¿Son los extranjeros los responsables de lo que está pasando en la calle? Hay un fantasma vinculado con la xenofobia y que también se vincula con otro de los temas del día de hoy que tiene que ver con Brasil, con Bolsonaro, con lo que pasa con Trump, con Marine Le Pen en Francia, con el presidente, el primer ministro de Hungría. O sea, hay una serie de movimientos hacia la derecha que están marcando una tendencia xenófoba en el mundo y la Argentina no es ajeno a esto. De eso vamos a hablar con Nacho Levi en un ratito. Hablábamos de Brasil, se sabía, era mucho más que probable el triunfo de Jair Bolsonaro. Ayer se confirmó, 11 puntos de diferencia con Fernando Haddad. Sin embargo, no deja de impactar lo que pasa en Brasil y de eso se va a ocupar largamente José Nathanson. Y también tenemos que hablar, obviamente, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el pacto de amor firmado por el gobierno en distintas escalas durante la semana pasada. De eso se va a ocupar Manuel Álvarez Agís. Hay algunos detalles que todavía no tuvieron trascendencia o que al menos no fueron lo suficientemente analizados dentro de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario, y Emanuel nos trae algunas miradas que son muy útiles. Acuerdo con el Fondo Monetario que elegimos nosotros de algún modo participarlo de esta manera. Y ahí tenés la participación al matrimonio que se acaba de consumar. Christine Lagarde y Mauricio Macri participan a usted del casamiento del Fondo Monetario Internacional y la República Argentina. La ceremonia civil se realizará el miércoles 24 de octubre en el Congreso Nacional y la ceremonia religiosa tendrá lugar en Washington, en la sede del Fondo Monetario Internacional. Seguramente los novios van a repartirle leaks, que es el modo de que no se les pianten los dólares. Y ya le damos paso a Aníbal Fernández. Aníbal, gracias por venir. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ves esto de la firma? Me parece benevolente lo que estás haciendo con esa participación porque pareciera que fueran por iguales. Siempre las parejas participan por iguales y en este caso me parece que estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional patriarcal y golpeador.
Con lo cual la red de acuerdos son otras, me parece. ¿Qué sentís que es lo que viene después de esto? Nada, bueno, después de todo lo que ya vimos, seguramente lo que viene es muy malo, porque el presupuesto que nosotros tanto lo criticamos y que hicimos esfuerzos denodados para que analizaran, está pensado, analizado, desarrollado y exhibido como una propuesta única del fondo como condiciones sine qua non, y que siguen planteándose esquemas en las mismas decisiones que tienen que ver con esa visión que solamente tiene Christine Lagarde y lo que tiene el resto del Fondo Monetario Internacional, que no se lleva bien con el gobierno de Trump ni con la derecha republicana más dura, digamos, actuando como fronting. Ya no es el Fondo Monetario que nace con los acuerdos de Bretton Woods y además tienen posiciones muy determinadas. Y nosotros que vimos la venida de la señora Lagarde a la Argentina, que no vino a saludar a nadie, viene a decirle más o menos a los argentinos, che, ojo loco que le dieron un montón de guita, hay que armar esto, no se ponga cómodo, hay que ponerla, porque los bancos hay que pagarle todo lo que le deben y demás. Si uno mira el presupuesto se estará dando cuenta que tiene una deuda del 87% del Producto Bruto Interno, y si a eso le sumamos lo que puede significar la devaluación y lo que puede significar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, estamos 100% del Producto Bruto Interno. Si a eso miramos, y con esto termino, redondeo lo que me preguntaste, que para poder pagar los 15.000 millones de dólares que tenemos de intereses, ellos recurrieron a los 4.600 millones de dólares de las retenciones, más 3.200 millones de tarifas, 2.300 millones de inversión pública, 1.500 millones que sacaron a las provincias, y dicen después no, arreglaron con los gobernadores, van de pico y después les tiran los caramelos media hora, más 3.000 millones entre un montón de otras cosas, y es esto lo que está sucediendo en la Argentina, donde le van a seguir sacando plata a los jubilados, le van a seguir sacando plata a la educación, a la salud, a todo lo que sea posible. Bueno, y la Argentina prendida a fuego que este hombre exhibe. Este gobierno está terminado hace un montón de tiempo, solo dilatan el final nada más. Aníbal, bueno, ahora nos vamos a meter con Emanuel a analizar bien la letra chica del pacto con el FMI, pero me interesa tu mirada sobre la cuestión política. Lo que pasó el miércoles en el Congreso, yo decía recién que es un parteaguas, o sea, hay un sector de la oposición, más allá de lo que hace el bloque de Cambiemos, que es obvio que apoye, porque es lo que tienen que hacer. Bueno sería que no lo hicieran. Pero hay un sector de la oposición que se ha manifestado muy cercano, y muchos de esos son... Y algunos que cabestrean como si la cosa no fuera tan clara de que ellos están colaborando con ellos, no votan con la mano, pero votan con el culo o con la cola, porque después me critican. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que uno cuando hace quórum en las cámaras, lo hace al sentarse en la banca automáticamente. Quiere decir que cuando se sientan y le dan el quórum, no teniendo el número necesario, sería imposible que podían resolver, y eso hubiese sido una de las herramientas que se podría haber utilizado para discutir este tema. Yo no comparto lo que dicen los periodistas racionales, porque yo en este caso me defino como irracional, donde dicen que hay que darte el presupuesto, es preferible que tenga un presupuesto. No, si la ley de administración financiera te permite que vos tomes tu presupuesto anterior y lo actualices, porque lo que están haciendo, el daño que están haciendo con este presupuesto es superlativo. Entonces yo no estoy de acuerdo que a eso le llamen gobernabilidad, porque es mentira, no es gobernabilidad. Es entregarle una parte de lo que vos podés contener, de lo que podés definir, usar, acompañar en propuestas de políticas públicas más sanas, más inteligentes para un pueblo, y que la están entregando como si fuese un juego libre o limpio de la democracia. Y es mentira, no es verdad eso. Pero me interesa tu mirada sobre los gobernadores y los peronistas que han apoyado esto. Con los sindicalistas y con los gobernadores, yo siempre soy muy prudente, porque cuando vos te pones cómodo a hablar de un sindicalista y vos no analizás o no mirás cuáles son las necesidades del sector y cómo se está comportando la economía con el sector y cuántos son los que están perdiendo su trabajo, es porque entonces no podés analizar como analiza el sindicalista su visión. Para criticarlo hay que mirar todo junto, no se puede mirar solamente la foto de cuando sale en determinado lugar u otro. Con los gobernadores pasa lo mismo. Ellos tienen que gobernar todos los días y tienen que tomar decisiones que significan decisiones por parte del gobierno nacional, y muchas veces desde el punto de vista de lo efectivo, de efectividad conducente, como diría don Hipólito. Y esas realidades son las que también los condicionan o los ponen en determinadas condiciones.
Pero también uno tiene que pensar que no solamente están mirando lo que representan, que es su propia provincia, sino lo que representan el todo en el bien común. Y la realidad que el daño que se produce, por ejemplo, en nuestros viejos, a los que le sacaron los remedios, a los que le sacaron la mayoría jubilatoria, es muy grande. Pichetto termina diciendo hoy que es un espanto esta parruchada que inventaron ellos de reconversión o de reconstrucción jubilatoria, que lo que le ha dado es nada, que a alguno les ha dado algún centavo, uno que otro, y con ese nombre se animaron a sacar la 27304, que es la ley que le permite hacer el blanqueo, y en el blanqueo entra cualquier cosa. El hermano de Macri trae 35 millones de dólares y vos no sabés si los choreó, si vende droga, no sabés de qué, no te lo explica eso. Entonces estamos en una situación complicada. Te pregunto por Pichetto porque sé que en particular vos le tenés respeto y me animaría a decir que hasta cariño. Es amigo mío. ¿Cómo juzgás el rol de Pichetto en esta negociación? Él es presidente de un bloque donde también están los otros senadores que representan a las provincias, a esas provincias que tienen que hacer acuerdos con el gobierno nacional y que están apretadas por los cuatro costados, porque les aprietan el cogote hasta que la AMNEA los pone medio violeta, y ahí terminan haciendo algún tipo de acuerdo que beneficie a la provincia, aunque sea en forma circunstancial, y por eso tomar decisiones. Entonces yo no me tomo la libertad de ponerme tan cómodo cuando tienen que tomarse esas decisiones. Lo que yo quisiera es que también se evaluara a la hora de tomar esas decisiones, y a pesar de que te producen ese tipo de efectos, cuándo es que uno tiene que plantarse y tomar decisiones de fondo diciendo que no. Porque decir que no también es una responsabilidad que le cabe a los legisladores. Lo digo como es senador de la Nación. Yo representaba a la provincia de Buenos Aires y mi responsabilidad, que es distinta a la del gobernador de la provincia, que no es tanto lo que juega con los legisladores porque su propio peso es demasiado importante como para resolver las cosas con el gobierno nacional. Pero uno siempre tiene que estar mirando cómo participa o cómo colabora para mejorar el bien común. Y yo veo que muchas veces, en honor al bloque que representan y a las provincias que representan, como legisladores que son de su propia provincia y sobre todo senadores, se toman decisiones que son muy dañosas, muy dañosas. A mí, mi percepción, no sé si la compartís, es que políticamente compraron presente, pero hipotecaron futuro. Lo están hipotecando con las decisiones que se vienen, además, porque todas las decisiones que dicen que van a llegar, alguien se animó a decir que no. Creo que Pichetto también dijo algo respecto del cambio de la edad jubilatoria, pero quieren pasar las mujeres de 60 a 65, los hombres de 65 a 70, cambiar la forma de generación del promedio, en vez de ser los últimos 10 años, tomar los últimos 25, con lo cual te agarra una curva así, con lo cual te tira el promedio para abajo, el diablo. Otra vez el impulso del Fondo Monetario para que vayan a la CFJP, desentenderse del Fondo de Garantía Solidaria. Te voy a dar un dato. Vos sabés que el ANSES les da préstamos a los funcionarios hasta 600.000 pesos para que se defiendan de las denuncias judiciales que tienen respecto del Fondo de Garantía Solidaria. ¿Cómo? No sabía, ¿cómo es eso? Bueno, el ANSES le da a los funcionarios hasta 600.000 pesos para que financien las defensas por los desaguisados hechos respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. De propósito, no lo vi nunca. Defensas personales de los personales, de las denuncias que le han hecho, porque han hecho desaguisado con eso, qué sé yo. Vos recordarás que el doctor Bonadío lo había citado a indagatoria a Basavilbaso por lo que hizo con Midlin y Petrobras. Es para que los televidentes lo sepan. Midlin compra una parte de Petrobras con el dinero que el propio presidente les condona a las eléctricas. Y después le queda un pedazo de ese paquete accionario de Petrobras adentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el 11,85%. Basavilbaso se lo termina vendiendo a 10,30 y la realidad es que en el mercado está a 17. Esa explicación, esa indagatoria nunca se llevó a... ¿Eso en plata cuánto es? Mucha guita, mucha guita. Nunca dio la indagatoria esa porque todavía se mofaron de los argentinos diciendo que no podía ir a prestar declaración indagatoria porque tenía mucho trabajo. Es una cosa espantosa, ¿no? Aníbal, te llevo más a la política. Decía en el comienzo que da la sensación de que a un año de las elecciones, falta exactamente un año para las elecciones, se está reacomodando de vuelta el tablero. Lo de Felipe con un grupo de legisladores que armó un bloque nuevo,
el peronismo racional, que tuvo su foto a principios de octubre, esto de Juan Grabois en Mar del Plata el fin de semana, lo que se viene en otro sector que no es peronista. Tiene solo el peronismo, exacto, eso es lo importante. Acá la realidad es que todo el arco opositor tiene que ponerse a pensar qué lugar quiere jugar. Hay algunos que en las otras se hacen los que no votan o se abstienen para beneficiarlo a Macri, ya ha sucedido. No vamos a hacer de esto una cantinela, pero digo, la discusión que se viene es cómo armar una propuesta política común de la mejor manera, abriendo los brazos y comprendiendo a todos los que fuera posible, del peronismo y de los que tienen posibilidades de acercarse en una visión más o menos común, no importa la procedencia, y que pensemos en una Argentina distinta que no sea esta, en donde solamente es gobierno de ricos para determinados ricos, ni siquiera para todos los ricos, para determinados ricos, y que son amigos de Macri o de la familia de Macri. Está pensado solamente así, volver a una Argentina que se piensa con definiciones macroeconómicas donde el pueblo está dentro de la definición macroeconómica. Aníbal, y en ese marco, ¿cómo la ves a Cristina? O sea, toda la percepción, faltando un año, es que vamos a una... ¿Viste como sueñan los hinchas de Boca y River con la final de la Libertadores? Hay un sector importante de la política que sueña con la final Macri-Cristina. Nosotros somos de Quilmes, así que esos problemas no los tenemos, y hoy se cumplen 40 años que Quilmes salió campeón, así que esos problemas no los tenemos. Pero la realidad es que con Cristina no alcanza si Cristina no se puede. ¿No? Hay un videíto que se viralizó en las redes de Pepe Rosenblatt, donde él dice que la unidad es como un asado. Todos llevamos un poquito, pero la carne la tiene ella. Y algunos se animan a decirle, mira, nosotros queremos comer tu carne, pero no te sientes a la mesa. Y la realidad es que termina siendo un poquito cansadora esta discusión. Acá tienen que sentarse todos. Los que yo no quiero también, todos se tienen que sentar y ver cómo hacemos para que entre todos hagamos una propuesta que sea superadora de esto, porque yo sigo creyendo en eso. A lo mejor suena medio utópico, a lo mejor suena medio estúpido, pero eso de que primero está la patria, primero está el pueblo que está sufriendo, que es mucho, que tiene dolor, que las pasa muy mal, que duele. Uno eso le presta mucha atención porque son demasiados los que cruzás en la calle y que algo te dicen respecto de lo que les está pasando. Y Aníbal, vos que te definiste solito como irracional, ¿te los imaginás a los que se llaman racionales dentro de ese todo? Sí, yo no creo que ninguno de ellos, por lo menos cuando los conocí oportunamente, ninguno de ellos tenga una visión del peronismo tan abyecta como para creer que solamente se puede decidir desde su posición y no miren lo resto de lo que hay. Uno puede tirar de su cuerda todo lo que quiera hasta un punto. Llega un día en donde ya no se puede tirar más y hay que sentarse a ver cómo se ordenan las cosas de la mejor manera. Bueno, por ahí tenés la intención de tirar los patos y te conformás con un pollo, qué sé yo. La discusión pasará por ahí. Ahora, eso de ese lado, digamos, del espectro político, del otro, ¿te lo imaginás de vuelta a Macri? Vos dijiste, este gobierno está terminado, dijiste hace un ratito. ¿Te lo imaginás de vuelta a Macri o como viene sonando desde hace algunas semanas a María Eugenia Vidal disputando ese lugar? Yo entiendo que este gobierno está terminado, tanto el de Macri como el de la provincia de Buenos Aires, que es un error, una catástrofe, y que no tiene ningún tipo de posibilidades de ninguna característica, porque hay una franja del peronismo que se define como tal desde el primer momento y una franja que no era peronista, pero que había votado a Cristina y que se sentía mal y que la yegua y que todo ese tipo de cosas que en algún momento se dieron cuenta de la estafa de la que habían sido objeto y hoy están defendiéndolo. Hay una parte que no vota peronistas y bueno, esa parte seguirá siendo la misma visión que tenían hasta este momento y seguirán garpando los costos que signifique pensar de esa manera, y hay una parte que a lo mejor sigue pensando que la yegua no, mientras que no tenga que ir a votar, porque cuando va a votar, como decía Marcelo T. de Alvear, es la tradición del cuarto oscuro, ¿no? Por ahí tapan a la visita, y la pone a Cristina, ¿no? ¿Qué cosas debería revisar? No pretendo una amplia autocrítica ni una inmolación. Ni amplia ni angosta, no hago autocríticas, para eso están los periodistas. No, yo en todo caso lo que hago es defender mi gobierno, pero digo cosas por revisar muchísimas. Aníbal, hay algo como muy claro, digo, ¿no? Pero que aparte queda muy evidente cuando se ve el resultado de Brasil, cuando se ven determinados movimientos que están pasando en América Latina. Se habla de la corrupción, que hay algo que el progresismo no ha debatido lo suficiente, no ha sabido contener lo suficiente. Bueno, pero los que robaron que vayan presos, ¿qué querés que te diga? No le demos mucha vuelta a esta. Que vamos a explicarlo, dime tú que te toca a ti.
choreaste, vas preso, no hay que discutirlo mucho. Yo no creo en eso. Un día fui a un programa y me dice, no, porque los bolsos de López. Mirá, yo no me llevé ningún bolso de López, así que no me lo plantees a mí, no es mi situación. Los gobiernos que tengan que darse esa discusión tendrán que dársela. Otros las han visto, las han conocido y a lo mejor no han tenido esta exposición pública y entonces no se observa de semejante manera. La de este gobierno no es necesario esperar que termine el gobierno porque la ves. Un presidente que se quiere chorear 70.000 millones de pesos de acá al 2032 de un correo que maladministraron él y su familia, donde se hicieron ricos todos a costa de dineros públicos, que se quedó con la autopista del Sol, se trajo al ingeniero mártir de la autopista del Sol, lo puso en el OCOVI, órgano de control de concesiones viales. Este señor subió el peaje hasta allá arriba y se renunció y vendieron la empresa en una cantidad de guita. Bueno, el presidente es el que está en la joda. El hermano trae 35 millones de dólares, te repito, no sabemos dónde los trae, si los choreó, si vende droga, qué es lo que hace, no se sabe, y varios de sus familias están jugando de esta manera. Bueno, seguí fijándote uno por uno. Quintana, tenían comprado él con Pegasus 11.480.000 dólares. Cuando llegó la asunción de Macri el día 10, el día 13, 3 días después, un domingo, él y Caputo se sentaron y renegociaron el 50% más de lo que tenían. Y Caputo, que era presidente de Axis hasta el 4 de diciembre del 2015, el día ese, el mismo domingo, se sientan juntos los dos y firman el 50% más. Cuando sale la 27360, la ley de blanqueo, como daba la oportunidad de que vos traigas guita para generar producción, los dos, Quintana con Pegasus y Caputo con Axis, y dos impresentables, porque además los trajeron como si fuesen, no sabés, son los... Y sabes que son sinvergüenzas, que se llenaron de guita haciendo cosas de sinvergüenza, no son genios que podían ayudar a la cosa pública, fueron a ser sinvergüenzadas. El ejemplo lo tenés con Quintana, que sigue peleando en la corte, tratar de entrar a la provincia de Buenos Aires con Pharmacity, y el tipo lo que hizo fue degollar a la cúpula del Ministerio de Salud, degollar a la cúpula del PAMI y hacerse prestador. Y como prestador, sin moverse de la silla, se ganaron 12 puntos, porque tenían 28 o 13, 28 y pasaron a 15, con lo cual se gana 15 palos por mes sin mover nada. Y las farmacias no cobran y le pusieron precios mayores, precio tope a los laboratorios. Que no me molesta eso, a mí en todo caso, si el beneficio es para el viejo, pero el beneficio es para Pharmacity. Ahora, Aníbal, los cuadernos al final no eran cuadernos, sino cuadernos, fotocopias. no, son fotocopias de fotocopias. Fotocopias. Bonadío abusa de la prisión preventiva, las cámaras, etcétera, pero hay testimonios que son muy contundentes dentro de la causa. La confesión no es una prueba, mi amigo. En la Argentina hace muchos años. Bien. O sea que para vos no tiene valor. No tiene asidero. Gabriel Romero, un tipo a quien le tengo mucho respeto. Sí. Siempre me pareció un tipo muy serio, muy pensando en lo suyo. Salió a decir que Cristina había cobrado 600.000 dólares para sacar un decreto. Y Cristina le pegó un bife en la boca y le dijo, mire, usted en 1995 le dieron la concesión, en el 2001, después de semejante conflicto, se arma la Unirren, que era la encargada de hacer las negociaciones, y ella le explicó, mire, yo no lo resuelvo, esto lo resuelve el Congreso. Se hizo una audiencia pública, hizo su aporte, fue a la bicameral del Congreso, en la bicameral se hicieron aporte, aportó el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque como estamos hablando de la hidrovía, el dragado también toca a la República Oriental del Uruguay, también hizo aportes, hizo aporte de la CIGEN, hizo aporte, bueno, no quedó ninguno, todos participaron hasta que el Unirren vuelve y redefine cuál es el contrato. Y cuando lo definió, viene solamente al Ejecutivo. Yo también firmé ese decreto para la homologación. Entonces, más explicado imposible de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que yo creo que sucede? Yo creo que todos, como son señores de dinero, pueden pagar muy buenos estudios y muy buenos estudios de tipos que se dan cuenta que esa ley es flagrantemente inconstitucional. Lo que están diciéndole es decir lo que quieras, con tal de que no te metan en cana y no te tengas que comer un garrón ahí. Total, cuando llegue el momento, el artículo 18 te ampara. Si vos no podés, estás obligado a declarar en tu contra. Con lo cual nunca vas a ir al 276 bis, que es el que dice que vas en penas de 4 a 11 años, y por si fuera poco, a la propia ley 27304, en el artículo 15 dice que si no lo puedes probar, no lo puedes probar. Les prometí un Aníbal recargado y estoy cumpliendo, está recargado. Todavía nos queda un poco más. Te pido que te quedes 5 minutos porque quiero que escuches a Emanuel. Sí. Vamos a hablar del pacto de amor que han firmado la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Emanuel te va a contar lo que nadie te cuenta, lo que está en la letra chica y no se ve, del pacto de amor, del casamiento que une
desde la semana pasada al Fondo Monetario y a la República Argentina. El señor Manuel Álvarez Agis, hoy vamos a corrernos un poquito de los habituales desafíos económicos y vamos a aprovechar todo lo que nos ofrece el nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional para ponerlo bajo la lupa de Emanuel. Emanuel, ¿qué es este pacto? ¿Qué tiene? Más allá de lo obvio de lo que se habló durante todo el fin de semana, ¿qué ves? Bueno, es el segundo acuerdo, digamos, tiene la verdad que mucha tela para cortar, 130 hojas, donde el fondo la verdad que se despacha contra el presidente, contra el expresidente del Banco Central y podríamos decir contra el propio fondo, porque es el propio fondo el que está diciendo, bueno, en el primer acuerdo dijimos que iban a pasar ciertas cosas y esas cosas no están pasando, por eso lo que hacemos es profundizar las políticas que estaban en el primero. Uno diría de la mano de Einstein que si hace lo mismo no puede esperar resultados distintos. El fondo se atreve a desafiar a Einstein y proponer más de lo mismo para esperar resultados distintos. En la primera placa lo que vamos a ver es cuán grande es el esfuerzo que nos pide el fondo. Fíjate, esto es la magnitud del ajuste que va a tener que hacer Argentina. Arriba está 2018, abajo está 2019. Y en la comparativa, hacia la derecha, tenemos a la mayor parte de los países de Latinoamérica. Lo que estamos viendo ahí es que básicamente el ajuste, que es de 2,3% del PBI en 2018 y 1,8% del PBI en 2019, es el ajuste más grande de toda Latinoamérica. O sea, Argentina va a implementar en 2018 y en 2019 el ajuste más grande de la región. E incluso el acuerdo con el fondo se encarga de aclarar que estamos en el 5% de países que más ajuste van a implementar en el mundo. O sea, el ajuste 2019 es Brasil 0,2, Colombia 0,1, Perú 0,3, los que ajustan. Digo, prácticamente, ¿no? Ecuador es el único que ajusta un poquito en 2018, el resto la verdad que está muy cerca del cero y Argentina claramente se sale del promedio de la región. Si ese es el ajuste, lo que obviamente va a pasar es que el crecimiento se va a ver lastimado. Sí. En la segunda placa vamos a ver algo muy interesante, que es que el fondo no para de ajustar a la baja sus proyecciones de crecimiento para la Argentina. Fíjate, en la primera línea tenés las proyecciones del fondo que hacía en junio del 2018, cuando hizo el primer acuerdo, hace casi un siglo. Fíjate que si uno va bajando con la vista hasta abajo del todo, pasamos de un 2018 que pensamos que íbamos a salir prácticamente empatados a caer un 2,8%. Son interesantes las dos últimas líneas. Fíjate que dice FMI octubre de 2018, menos 2,6. Sí. FMI nuevo acuerdo, octubre del 2018, menos 2,8. ¿Qué pasó en el medio? 20 días. 20 días. En 20 días el fondo está ajustando. Y es un mes largo, octubre no se habían dado cuenta de ciertas cosas. Ahora, el nuevo acuerdo, como todos sabemos, viene con condicionalidades. ¿No? Con condicionalidades. Y el fondo se refiere a una condicionalidad muy importante para todos los argentinos, que es la tasa de interés. Vos decís que hasta los pactos de amor tienen condiciones. Bueno, el cura te dice, ¿no? En el amor y en la enfermedad, y qué sé yo, esto es más bien en la enfermedad y en la enfermedad. Pero vamos a ver en la tercera placa cuál es la condición clave del acuerdo con el fondo. ¿Qué nos dice el fondo? Miren, ustedes pueden bajar la tasa de interés recién cuando la inflación, las expectativas de inflación, o sea, lo que esperamos que haya inflación para el próximo año, bajen por 2 meses consecutivos. Parece un trabalenguas, pero es cuando las expectativas de inflación para los próximos 12 meses bajen durante 2 meses consecutivos. Fíjate, estas son las expectativas de inflación desde junio del 2016 hasta septiembre del 2018. No hace falta ser economista para entender qué está diciendo el fondo. Hay que buscar un momento donde la barrita que está al lado de la otra barrita haya bajado durante 2 veces consecutivas. Si te fijas, eso la última vez que pasó en Argentina fue en abril del 2017. O sea, hace 1 año y 4 meses que las expectativas de inflación en Argentina no bajan durante 2 meses consecutivos. Y esa es la condición que necesitamos para salir de una tasa de interés del 60%. Que está ahogando la industria, cualquier empresa, digamos, con eso tienen un pie encima del dólar, pero están destruyendo también
a la industria y estamos en el escenario de recesión en el que estamos. Lo que dice el fondo es no podés salir de la supertasa hasta que el mercado no crea que la inflación va a bajar, y no que lo crea un mes, sino que lo crea durante 2 meses consecutivos. Una condición realmente muy fuerte. O sea, con este escenario, Timba y Lelix para rato. Timba y Lelix para rato. Y fundamentalmente un problema, digamos. Lo veíamos la semana pasada. La verdad que hasta que la inflación no baje durante 2 meses consecutivos, las expectativas de inflación no bajen durante 2 meses consecutivos, no se te ocurra pagar el mínimo de la tarjeta. No. Digamos, porque hoy vas a pagar una tasa de interés en torno al 100%. Ahora, ¿por qué esta condición? Porque la política monetaria que está implementando Argentina, la explicamos acá hace unas semanas, esto de que no crezca la cantidad de dinero que circula en la economía, para eso el Banco Central pone una tasa tan alta. Esa política monetaria es una política monetaria muy específica, muy rara. Digamos, es una política monetaria de un país como Argentina que ha llegado a la situación que llegó. Lo que nos fuimos a ver es en el pasado reciente cuántos países implementaron ese tipo de políticas en el pasado. Y ahora en esta placa vamos a ver quiénes fueron y cómo les fue. Quiero confesarte algo, no soy capaz de ubicar estos países en el mapa. No, Ucrania sí, no sea cabezón. Yo caí en la escuela pública. No, Ucrania, no Ucrania soy sí. capaz de ubicarlos en el mapa, Ucrania pero sí. con todo el respeto que me merecen estos países. Pero ¿quién lo implementó? De vez en cuando juega un mundial Ucrania. Es verdad. ¿Quién lo implementó? Seychelles, en el 2008 y en el 2009 tuvo un arreglo monetario parecido al de Argentina. ¿Qué le pasó? 2 años consecutivos de recesión, triplicaron el desempleo y duplicaron el déficit de cuenta corriente. No le fue muy bien. Sri Lanka, casi que no sé pronunciarlo ni escribirlo, pero Sri Lanka. El crecimiento de Sri Lanka cayó a 1/3. El desempleo ahí se mantuvo estable y el déficit de cuenta corriente se solucionó. Sri Lanka, digamos que solucionó algunos problemas, pero pagó con menor crecimiento. Y Ucrania, en Ucrania el crecimiento también cayó 1/3, el desempleo subió 2 puntos y el déficit de cuenta corriente, que hay que decir, es lo que el fondo viene a arreglar, se duplicó. Bien. Así que los 3 ejemplos No son buenos los ejemplos, no son buenos los antecedentes. no ayudan mucho. En la última placa vamos a ver el punto más sensible de todo el acuerdo, que es la deuda. Ajá. Este es un punto interesante. Digamos, el fondo dice, yo le presto a un país, Sí. pero le presto pensando, evaluando y analizando si la deuda que está asumiendo ese país, la que tenía y la que toma con el fondo, es sostenible, sustentable, se dice, sustentable en el tiempo. Si la Argentina la va a poder pagar. Y para ver si la puede pagar, el fondo lo que hace son unos test de estrés. Ajá. Es medio un trabalengua, pero básicamente lo que hace es estresar a la economía argentina, no lo que hace todos los días, que es estresarnos, sino particularmente armar un modelo y probar cómo reacciona la economía argentina en distintas situaciones. Si todos esos test, como cuando vos vas al médico, te dan bien, el fondo dice la deuda de Argentina es sustentable con alta probabilidad. Digamos, siempre puede pasar algo malo, pero si pasamos todos, tenemos una deuda sustentable con alta probabilidad. ¿Cómo dan, doctor? En este caso, el fondo nos dice, usando un inglés y un castellano muy sofisticado, que la deuda de Argentina es sustentable, pero no con alta probabilidad. Ajá. O sea, lo que nos está diciendo el fondo en realidad desde el punto de vista técnico es, miren, hemos hecho algunos test, le midimos el colesterol, le midimos el azúcar en la sangre y algunos salieron mal. En particular, ¿cuál salió mal? El que salió mal es el test de devaluación. O sea, el fondo dice, ¿qué pasa si devaluamos? Fíjate acá en la última parte del gráfico, me voy a correr para este lado. Bien. Fíjate, así vamos a terminar con el ratio deuda-producto, con la relación entre lo que debemos y lo que producimos. Bien. En el cuarto trimestre del 2018, 87%. Fíjate que pasa de 59 a 87, sí. Y en este periodo, entre el primer trimestre de este año y el cuarto, sí, el gobierno no tomó deuda. Entonces, ¿cómo se explica este salto? Bueno, básicamente por 2 cosas. Una, porque cayó el producto, o sea, el denominador de esta cuenta se hizo más chiquito, pero fundamentalmente porque el tipo de cambio se duplicó. Acá estaba 20 y acá estaba 40. Entonces, la relación de lo que vos debés, como el 70% de lo que debes es en dólares, sí, creció mucho respecto de lo que producís, porque Argentina produce pocos dólares, o sea, exporta poco. A mí me preocupa la barrita verde. Bueno, fíjate, ¿qué dice el fondo? El fondo dice algo insólito. Cambiemos, en el año 2019 se va a desendeudar. Raro.
digamos, raro. Pero ¿por qué se va a desendeudar? Porque dice, bueno, yo estimo que el tipo de cambio se va a mantener en torno a los 40 pesos. Bien. Ahora, si el tipo de cambio va con la inflación, o sea, no estamos pidiendo ninguna devaluación, nada de raro. Ponle que terminamos en diciembre a 55 pesos, la relación entre la deuda y el producto pasa al 95%. Como eso puede pasar, este test de estrés le da mal a la economía argentina y por eso el fondo nos dice la deuda puede ser no sustentable. Dios mío, ¿vas a recomendar un libro? Voy a recomendar un libro, solo te dejo algo para la memoria. Este es el segundo acuerdo. Lo hemos analizado en detalle, son 130 páginas. Creemos que no hay 2 sin 3. Eso es para el futuro. El libro es El modelo de desarrollo en Argentina, ¿sí? Dice, los riesgos de una dinámica pendular. Es de Eduardo Curia, un economista que lamentablemente nos dejó en enero del 2017. Uno de los pocos economistas argentinos que se tomó el trabajo de agarrar los aportes de los viejos estructuralistas y modernizarlos. Un libro que discute los 2000 de la Argentina de una perspectiva alternativa y moderna, realmente muy recomendable. Bueno, Emanuel nos contó los detalles de este pacto de amor. Ya hemos visto que ni siquiera en los pactos de amor no hay incondicionalidades. Así que ahora vamos a cerrar con la mirada de Aníbal Fernández sobre esto y vamos a seguir hablando de economía porque es el gran tema. ¿Te gustó el tema, Aníbal? ¿Te gustó el tema? Temazo. ¿Qué te sugiere lo que está planteando Emanuel? Nada, el planteo es más duro de lo que uno se imagina, porque Emanuel debe ser de los tipos más jóvenes y más conocedores del tema. A mí me apasiona escucharlo porque capaz es muy didáctico, pero la definición es la que estamos viendo, es lo que estamos apreciando nosotros todos los días, con una economía hecha pedazos y con una exigencia del exterior por pésimas políticas económicas, porque el propio Melconian, que ahora sale y putea al gobierno y nos putea a nosotros, porque no puede no putearnos a nosotros, pero desde el primer momento, siendo presidente del Banco Nación, les decía con todas las letras, se puede tomar deuda, pero no se puede tomar deuda para gastos corrientes, y esto es lo que estamos nosotros en este lugar. Yo creo que esa tasa no va a bajar nunca. Manuel es muy, en eso me parece demasiado optimista, pensando que con 2 meses de la mejora de las expectativas mejora la tasa. Yo creo que ellos tienen que cumplir con por lo menos 3 fondos que vinieron a traer guita en algún momento y cambiaron sus dólares a 30 mangos, y eso hay que compensarlo, y no lo van a compensar hasta que tengan un buen tiempo a esas tasas siderales que solamente el mundo nos mira y se ríen. Se deben mofar de nosotros porque solo garpa el 72%, 75% el que no te va a pagar. Con lo cual es un estado de situación horrible que la Argentina tiene. Aníbal, ¿qué te preocupa de Bolsonaro? Los bolsonaristas. ¿Viste cuando vos decís es más papista que el Papa? Más me preocupa. Primero, a ver, este señor no es un señor que está... Nosotros sabemos lo que significa tener un presidente que no entiende nada. Bueno, me parece que estamos hablando más o menos de lo mismo. Un señor es un libro sin tapas y sin hojas. No entiende nada, no tiene formación cultural, no tiene formación política, no tiene formación económica, no tiene formación... no tiene formación. Ante esa situación encontré una beta en donde, aprovechando de un discurso nacionalista facho, le sacaba ventaja y le sacó ventaja. Y la ausencia de Lula hizo que una parte de aquellos que votaban al PT se volcaron hacia él pensando que ese esquema, el de la libertad... Hoy decía uno de sus diputados que iban a sacar una ley para poder permitir estar armados en la calle. Otros hablan de una reforma constitucional para poder denunciar los convenios que han firmado en forma internacional para ir contra la pena de muerte, para establecer la pena de muerte. Le han preguntado a él qué hubiese pasado si su hijo le hubiese dicho que era homosexual, y él dice, hubiese preferido que muriera en un accidente de tránsito. Sí, no, es escalofriante. Y si su hijo viniera, se pusiera de novio con una mujer negra, dice, eso no va a pasar porque mis hijos son bien educados. Es decir, el nivel de discriminación y de violencia que tiene su discurso superlativo, pero así todo, no es él el que me preocupa. Lo que me preocupa son todos ese escenario que tiene a su alrededor de un montón de tipos que ven la oportunidad de mojar la galletita en una visión absolutamente facha, que va a reaccionar mal y que va a tener dolores de cabeza grandes. Aníbal, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ustedes.
Nosotros nos vamos a un corte. Después de la pausa vamos a seguir con el tema Brasil porque está José Nathanson con una columna muy interesante. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene ahora después del triunfo confirmado de Jair Bolsonaro en Brasil y en la región? En un minuto volvemos. Qué miedo Brasil, qué miedo Bolsonaro. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Da un poco de miedo, ¿no? Sobre todo cuando uno escucha algunas de las declaraciones, los exabruptos, las brutalidades que dijo este hombre y mucha de la gente que lo rodea durante la campaña. Lo que nos vamos a tratar de preguntar ahora, Claudio, Bolsonaro asume el gobierno brasilero el 1 de enero, es hasta dónde puede llegar. Sí. Vamos a empezar diciendo que va a chocar contra varios límites. El primer límite es esto, una Cámara de Diputados, un Congreso astillado. Fíjate, 513 diputados, el PCL, que está acá en naranja, el Partido Social Liberal de Bolsonaro, tiene solo 52 diputados, es decir, menos del 10%. El resto está astillado en 32 bloques. ¿Y qué posibilidad de hacer alianzas? Bueno, en algunos aspectos puntuales tal vez tenga posibilidad. Ahora, de generar una alianza permanente le va a costar mucho. Entonces, primer límite, un Congreso astillado. Segundo límite, vamos a ver otra placa, un país polarizado y dividido regionalmente. Fíjate los resultados de las elecciones que muestran muy claramente, ahí se ve claramente, cómo hay un nordeste, la zona más pobre, los estados más castigados de Brasil, que apoyó claramente a Fernando Haddad contra un sur, un sureste y un centro que se inclinó, marcado en verde, por Bolsonaro. Ahora, el problema es que el nordeste es 1/3 de la población de Brasil y el resto es 2/3, digamos, claro, ¿no? Entonces, ahora, un país partido a la mitad. Otros resortes que van a frenar o en todo caso poner de algún tipo de resistencia a las posibilidades de Bolsonaro llevar adelante alguna de estas prácticas son los poderes burocráticos que existen en Brasil, Petrobras, Itamaraty, los bancos públicos que tienen mucha fuerza y mucha capacidad de resistir las posibilidades de los presidentes de emprender algún tipo de reforma. Con todos estos límites, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a hacer Bolsonaro si quiere que la gente tenga armas en la calle, si quiere ir marcha atrás con las políticas de inclusión, de tolerancia a la diversidad, si quiere atacar a las mujeres, a las minorías sexuales? ¿Cómo va a ser? Bueno, hay una posibilidad, vamos a ver un fragmento de un video que es la que se está más comentando en estos momentos en Brasil, que es esta. 1992, Perú, Fujimorazo. Cierra el Congreso, convoca un plebiscito y se relegitima popularmente con el plebiscito. Esta es una posibilidad. Ahora, yo no creo que sea la más posible. Yo creo que lo que va a hacer Bolsonaro es recostarse en los mecanismos que existen en la democracia brasileña e irla llevando a una dimensión, a un tono más fascistoide de a poco. ¿Cómo puede hacer esto? Dándole más poder a los militares, dándole marcha atrás a muchas de las políticas que fue aplicando el Partido de los Trabajadores durante sus 12 años en el gobierno, tocando la cuerda de la xenofobia. Hay muchos venezolanos que están emigrando a Brasil y ya hay algunos incidentes en la frontera. Creo que esta es más o menos la salida y nos despedimos, si te parece, Claudio, con un video que muestra un poco el clima que se está viviendo en Brasil hoy. Mira, estos son militares que volvían de custodiar la elección en Río de Janeiro y la gente que los aplaudía. Wow. Terror, falta de memoria. Y me quedo con algo que dijiste de la xenofobia porque para el final del programa tengo un amigo con el cual me gusta charlar y quiero particularmente encarar el tema de este fantasma que el gobierno argentino está agitando, el fantasma de la xenofobia. Nacho Levi. Nacho, gracias por venir. A ustedes. Y disculpá de antemano porque estamos apretados contra la raya del tiempo, pero queremos, aunque sea, escucharte un par de minutos. Hablar de esto. En la última semana te escuchamos mucho. Fuiste un protagonista, si se quiere, involuntario de lo que pasó en la calle y pudiste compartir con otras personas de distintas nacionalidades una situación de mucho riesgo, de mucho peligro y muy lamentable. Y la percepción que tenemos, esto que hablábamos de Brasil, que parece lejano todavía, pero que de algún modo en la Argentina está al borde de pasar, porque hemos escuchado hacia fines de la semana pasada una caracterización muy clara de la presencia de los extranjeros y de la responsabilidad de los extranjeros en los disturbios, y un pedido claro también de que esto sea castigado con deportaciones. Bueno, mira, en relación a los extranjeros, en esa detención que estamos viendo ahí,
donde me ven parado con una boina, después me ven esposado con una boina, Sí. y después me ven encapuchado por el policía que ya me había esposado, porque nadie se puede encapuchar con las esposas puestas. Me tocó compartir el traslado y algunas horas de detención con el ciudadano turco, Sí. un economista que está en pareja con una compañera argentina que ni siquiera sabía que se votaba el presupuesto, que no podía deletrear su nombre porque había una letra que no estaba en nuestro alfabeto. Un pibe que si circulara 10 minutos por alguno de los medios masivos resolvería todos los dilemas que intentan saldar sin entrevistarlo. No compartí con los dos venezolanos, pero cuando después nos pusieron en las celdas, mezclaron los camiones que nos habían trasladado, y sí compartí con el indio, un compañero militante de Moreno, que había estado discutiendo con los dos venezolanos toda la tarde por sus posiciones antichavistas. Además, después resultan los medios que eran enviados de Maduro. Y con el detenido paraguayo no me crucé, pero sinceramente no me hace falta tampoco, recogiendo el nivel de estigmatización y agresión permanente que hay sobre la comunidad paraguaya de nuestros barrios todos los días. Claro, es eso. Vos estás acostumbrado a convivir con ellos. O sea, en el lugar donde vos estás viviendo y trabajando desde hace muchos años, hay un abanico de nacionalidades que conviven con mucha armonía. Sí, pero creo que también convivimos desde la garganta con el periodismo. Me parece que hay que hacer un parate en lo que pasó esta semana sobre esa casta periodística, ¿no? La que nos habla de la mafia sindical, la familia judicial, la clase política. Pero la casta periodística la juzga solamente la casta periodística. Si el problema fueran los extranjeros que delinquen, ya hubieran extraditado a Franco Macri. Si el problema fuera la militancia y la política, hubieran extraditado a Majul. El problema es que son pobres, el problema es lo que pasa en los barrios. Entonces yo te pregunto, ¿vos viste cuántos periodistas esta semana hablando de la manifestación, de un lado, del otro, diciendo que hay infiltrados, diciendo que hubo represión? ¿Cuántos periodistas viste de Elite, de los canales principales, hablando de los hechos del Congreso? ¿Muchos? No, pocos. ¿Pocos? Bueno, de esos pocos, o aunque fueran muchos, ¿cuántos fueron a la manifestación? No, creo que ninguno. ¿Y qué explica eso? ¿En qué momento naturalizamos nosotros que hablen de una manifestación a la que no fueron? Es muy fácil desde un escritorio o informándose de un celular con la fuente policial o los jefes políticos de la policía lo que pasó en la plaza. Y encima decirle vagas a las compañeras que cocinan para 900 vecinos con 300 raciones y después van a una manifestación a pelear porque tengamos un país mejor. Nacho, Vagos son los periodistas que no estaban en la manifestación, que es el lugar donde deberían haber estado trabajando. Te quiero pedir disculpas en nombre mío y de toda la producción porque nos tenemos que ir, ya nos pasamos. Le tenemos que pedir disculpas también a Julián Guarino, que viene con Recalculando. Sos un invitado permanente del programa, lo sabés que tanto Marcelo como la producción confía en tu palabra. Así que nuevamente disculpas y muchas gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene acá en Desafío 2018 por la pantalla de C5N. Buenas noches.